Cari amici di Radici del Mondo, benvenuti in una nuova puntata. Ci troviamo a Milano, in una bellissima, una grande città italiana, dove anche qui l'immigrazione è molto presente e chiaramente l'immigrazione è parte integrante di questa grandissima realtà italiana, dove il lavoro, insomma, magari non era dei tempi di una volta, però sicuramente è molto importante ancora. Ma non mi dilungo molto perché ci troviamo in compagnia di una bellissima, una grandissima persona che poco a poco andiamo a conoscerla, e soprattutto bellissima la sua nazione, perché Radici del Mondo ha l'onore per la prima volta di raccontarle. Stiamo parlando della Repubblica del Salvador, se non l'ho pronunciato male, ma penso proprio di no. Però adesso andiamo a incontrare René Salvador Merlos, giusto? Ecco, sì. Buonasera, piacere. Buonasera, caro. Piacere di prendere parte a Radici del Mondo. E allora questa conversazione sarà da me in italiano e lui risponderà in spagnolo, però non è ormai una novità perché Radici del Mondo ha già intervistato amici con questa charla, con questa maniera, giusto? Giusto. Bene, dove sei nato? Beh, ovviamente El Salvador, ma la città proprio? Sí, pues quiero agradecer primeramente el espacio, agradecerte que puedas tomar a bien tomar a tu servidor como uno más en este lindo proyecto. Yo nací en San Salvador, justamente a la capital. Mi nombre está rodeado de El Salvador, para serle honesto. Sí. Nací en un hospital que se llamaba El Salvador, Sí. Mi segundo nombre es Salvador, y tengo todo un tema con El Salvador, así Certo. que estoy enamorado de mi país. Claro, claro. Naciste en esta ciudad, la capital. ¿En tu familia, cómo era compuesta tu familia? Tenemos una familia pequeña, mi papá, mi mamá, tengo dos hermanas, una es un año menor que yo, y tengo una hermana de 12 años. Ah, Justamente tengo todas las edades. ya. Sí, sí. ¿Y tu familia que trabajaba, tu mamá, tu papá, la tua familia cómo lavorava, cómo era composta? Sí, mi mamá siempre fue una emprendedora nata. Siempre tuvimos tienda y un pequeño comedor, no sé cómo Certo. decirlo en español. Un comedor, io lo traduco come una molto- trattoria. Una trattoria, una tavola Piccola, calda. ecco sì, come una tavola tavola calda, calda. certo, E certo. così per lei, siempre lo hacíamos, siempre tuvimos negocio. La tienda como el comedor. Mi papá por el otro lado es mercadólogo de profesión. Certo. Actualmente él sigue siendo director de una empresa de representaciones para Europa, Sì. con equipo médico y de laboratorio clínico. Quindi nell'ambito sociosanitario. Exacto, en el ámbito Sanitario, sociosanitario en sanitario. El Salvador. En El Salvador, Sí, ya. sí, él es representante de marcas, Certo. como Pfizer y Certo. todas esas marcas. Certo. E come studio, che cosa? Vabbè, la basica, quella Sí, elementare? sí, immagino, hice la tutti básica, la lì. elemental, siempre a San Salvador. Mis estudios los realicé en mercadotecnia Sí. con la Universidad Evangélica del Salvador. Ajá. Luego hice una especialización como un posgrado en la Escuela Superior de Economía y Negocios. Sì. Y luego tomé distintos trabajos, para ser honesto, 2 trabajos más en mi querido país. Cioè, usted ha trabajado mucho también en el país, ha Sí, lavorato sí. tanto. He trabajado tanto, fui gerente para las cuentas de gobierno de una multinacional en telecomunicaciones. Ah, ok. Justamente era el responsable de tener esa vinculación con los gobiernos y hacer que todas las ofertas llegaran a nuestra empresa, ¿no? Certo. A través de las propuestas comerciales. Quindi, entonces, quindi tu ti sei laureato o diplomato Diplomado. in Sí, El sí, Salvador. en El Salvador. Ho capito, Pues, ho capito. es así como logré esto. Entré en El Salvador como un ejecutivo de cuenta en una tiendita, logré ser el jefe, de ahí poco a poco hasta llegar a ser Come un dire gerente de cuenta. commercialista, se non sbaglio. No, Forse esto es como, si lo metemos al italiano, sería como un funcionario de telecomunicaciones. Ok, perfetto, Sì, sì. è molto chiaro. Beh, però diciamo che comunque la tua, diciamo, il tuo sviluppo, la tua vita di là mi sembrava abbastanza tranquilla, no? Sí. Però è successo qualche cosa?
Para ser honesto, una de las principales cosas que empezó a pasar en El Salvador fue cuando a nivel político hubo un cambio de gobierno y entramos dentro de un gobierno de izquierda, lo cual el fenómeno de las pandillas o gangbang fue totalmente complicado en nuestro país. Quindi c'era un problema sociale. Pero un problema social a una escala nunca antes vista. Una mafia organizada, delitos ya especializados incluso para nosotros. Porque como te cuento, tuve este paso por esta empresa de telecomunicaciones en mi país. Luego fundé Event Tools. Event Tools fue mi primera empresa en El Salvador. Event Tools S.A.S.B. Que nos hicimos socios con otra amiga que se llamaba Claudia. Y empezamos a tener el problema que dentro de nuestra misma actividad nos empezaban a robar los camioncitos. Los camioncitos, porque hacíamos perifoneo, no sé cómo es, pero son esos camiones que van de pueblo a pueblo, mencionando la marca y todo. Teníamos alrededor de 10. La primera vez nos robaron 3. La última nos robaron 4. Y lo que me quedó antes de venir acá fue vender la última parte. Entonces fue bien difícil porque una marca muy importante en El Salvador nos dio una zona en específico. Como empresarios para nosotros era una cosa verdaderamente importante. ¿En qué año siamo? Estamos en el 2017. 2017? Sí, sí. Sí, pues yo llegué aquí a Italia en 2019. Esos 2 años fueron los más críticos porque ya era mi emprendimiento. Luego de salir de una multinacional, me sentí en fuerza para iniciar. Siempre he tenido un corazón emprendedor. ¿Y esta compañía, la tua, lavorava con lo Stato anche? No, esa es una empresa totalmente privada con clientes privados, pero a gran nivel, justamente por el proceso de vida que había tenido laboralmente. Entonces habíamos tomado estas dos almacenes de electrodomésticos que le hacíamos esta actividad. Para no ir tan largo, la última etapa fue que para entrar a ciertos lugares en específicos en El Salvador, nosotros teníamos que pagar renta. Exacto, como un afito para entrar a la zona libre. Pero en ese sentido, lo que nosotros hacíamos era que nuestra ganancia era prácticamente el pago a la pandilla. Todo fue eso. Quello che in Italia è il famoso o mi paghi o se no ti non puoi fare niente. Tu farai una brutta fine. Ecco. Cioè minacce, vivere di minacce, di amenaze, così como esto llevó a que tomáramos decisiones drásticas. ¿Tú en la tua familia o soltanto tú? Sí, saben que una de las cosas que más importantes que tengo yo en mi vida es que soy papá. Entonces la decisión de venir a Italia también era cuidarlas a ellas, porque la amenaza era conmigo directamente. Entonces mientras yo estuviera cerca, l'F di questo gruppo, come dire, tu eri un po' il culpable nella mentalità contorcida, come dico en aquel momento, ¿no? Ahora, en aquel momento, cuando toda esta situación se da, yo decido a través de una de una prima venir a Italia. Y nos contaban todo este tema de que Italia era una belleza y todo, pero nadie te cuenta la parte. No. Llegamos a esta parte porque no tiene amenaza ma tiene un'altra cosa. Exacto. Però quindi succede che hai deciso di viaggiare tu, hai parlato di venire in Italia tu. Exacto. Hai parlato con la tua famiglia, con tuo papà, con tua mamma. E loro cosa hanno pensato? Como todo proceso, Hijo, ¿dónde vas? Como todo proceso migratorio, el de nosotros ha sido una cosa completamente difícil. El de nosotros para mi papá y mi mamá fue totalmente traumático, no puedo decir otra palabra. Yo era el mayor de sus hijos. Todas mis hermanas me dicen papá. O sea, mis 2 hermanas, mis sobrinas me dicen papá. Ellas se crearon conmigo, yo las extraía del colegio. Por ser empresario, yo tenía la facilidad de estar con ellas todo el tiempo. Entonces creo que la parte traumática se la llevaron tanto mis papás como mi hija y mis sobrinas. Tal vez en aquel momento mi esposa y mi hermana no me vivieron tanto. Tu ti sei sposato? Sì. Giù in Sì. Hai avuto bambini giù? Una bambina. Sí, se llama Valeria, de la cual estoy orgullosamente feliz de ser su papá, Valeria Merlos. Certo.
E quindi hai dovuto lasciare tutti. Sí, he debido... Amici, bambina, todo, la moglie, realmente la mamma, para tutto. mí, y hablo como un inmigrante más en Italia, para mí la parte más difícil, quizá como todo inmigrante es difícil, pero quizás la más difícil para mí fue dejar el ambiente donde yo me movía, porque justamente tenía la facilidad para entrar, para salir, para hablar, y cuando vengo acá he tenido que crear esta estructura para sostenerme de cero. Porque en El Salvador, lógicamente, ya lo Meno ves. da zero, vero? Menos de cero. Más adelante te contaré, pero justamente he tenido que comenzar E proprio de cero. quindi hai preso quel famoso aereo? Sí. Da dove l'hai preso? Lo he preso en Comalapa, fino a España y de España a Italia. Era la primera vez que viajaba a Europa, ¿no? Certo. Para mí, cuando vengo y pago 3 euros por una Coca-Cola, fue... Allucinante. Sí. Allucinante. Llegué a otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, fue, como bien lo decíamos, como todo proceso inmigratorio, el más difícil quizás fue acoplarme a una realidad distinta. Porque aquí el vivir es distinto, el precio de pagar por vivir es totalmente distinto. Las amistades son valoradas de otra manera, la red de contactos se mueve de otra manera, tu red de apoyo es totalmente distinta, pero eso nunca me impidió lograr objetivos específicos. Ma quando sei poi arrivata a Milano, chi ti ha aspettato? Avevi una cugina qua, scusami? Sí. Una cugina. Justo había una prima que estaba conmigo y esta prima me motivaba a tomar un trabajo como todos los inmigrantes en Italia, pienso yo, y aquí en Europa. Y tomar trabajos de operario, trabajos de casa y todo este tipo. Lógicamente, como todos, también yo lo hice. Claro. Mis primeros 2 años fueron 3-4 horas haciendo limpieza aquí, haciendo limpieza allá, dedicándome a esto, dedicándome a lo otro. ¿Cómo era el tuo cuore? Mi core era, para serte honesto, cuando yo creo que terminó el océano, comenzó otro René. Porque yo sí puedo decir algo del proceso de inmigración. Para mí, mi proceso de inmigración fue nacer de nuevo, darme la oportunidad de conocerme. Y una cosa que he descubierto paso a paso en Italia, a pesar de cualquier otra dificultad, es el amor a mí mismo. Porque hoy en día amo cada minuto que paso conmigo mismo, cada cosa que hago la hago con pasión. Cada error que lo he cometido, incluso lo he cometido con pasión, pero ha sido porque estoy comprometido con mi idea y mi proyecto de vida. Certo. E quindi quando hai cominciato a lavorare così, poi sono incominciati i problemi, però. Sí, como todo en la vida, sí he tenido distintas situaciones complicadas en mi proceso. Yo no le presto tanta atención a la parte complicada, para serte honesto, pero te puedo comentar 2 o 3 cosas. Una de las partes más dificultosas que tuve dentro de este proceso fue verme vivir con 20 personas que hablaban lenguas distintas. Ninguno hablaba italiano, ninguno. A mí me tocaba, lo poco que sabía de italiano, sacarlo. Todos eran de origen africano, por lo cual eran musulmanes. Habían de toda esa categoría de religiones. Incluso ellos, yo tenía, en aquella habitación yo la compartía con una persona del África, para ser de Irak, y uno de Camerún, y otra persona, si mal no recuerdo, de Irán, todos musulmanes. Certo. Cuando ellos oraban, me pedían que me sacaran. Entonces era una cosa tan impresionante que fue como el proceso de inmigración se abrió para mí. El amar a aquel que es totalmente diferente a mí. Porque hoy en día, y como te digo, yo no le doy tanto peso a lo problemático, sino le doy peso a lo que realmente es bonito. Cada uno de ellos me saluda como que si fuera su hermano. Certo. Aprendí a hablar un poco de árabe o a entender su cultura. Otra de las cosas que pasó es el tema de la comida. Ellos en Irak, disculpa que me tome estos minutos, pero el proceso de integración cultural es tanto así, y eso marcó mi vida y va a seguir marcando mi vida. Cuando me recuerdo mi amigo Ali de Irak, él había estado
todo un proceso traumático, o sea, a lo que más puedas imaginar. Pero en aquel momento él me comparte su comida. Saca un plato, latinoamericano no, nosotros comemos en un solo plato cada uno. Sí. Los 3 tiempos de comida, etcétera, etcétera. Mi amigo de Irak no. Mi amigo de Irak sacó una olla. Sí, una pentolona. Sí, puso sus pies sobre la mesa y agarró con sus manos y me dio. En aquel momento yo me acuerdo que me quedé congelado porque solo ver los pies de él en la mesa, compartiendo su comida. Había una persona italiana que estaba con nosotros y me dice, René, él te está demostrando que tú sos parte de su familia. Sí. Ese día mi corazón cambió porque yo entendí que él, en su amor, aunque yo no lo entendiera, él estaba compartiendo su cultura y su comida. No me pregunten qué era porque yo no sé ni cómo hice para tragar aquella comida. Pero la comí, la disfruté y fue tan maravillosa la historia esta, que hasta el día de hoy yo desayuno nuez con miel y pan. Porque era lo que ellos desayunaban en Irak. Entonces esa parte que él dejó en mi corazón es así. En este mismo proceso de migración, conviviendo con este equipo peculiar, tengo un buen amigo de Camerún. Trabajábamos juntos en un Eselunga aquí, como operarios. Trabajamos 9 horas, cargábamos de todo, una cosa impresionante. Y nuestro gran placer con mi amigo de Camerún era el hecho era el hecho de que al final del día teníamos que comprar un pollo rostizado. Y afuera del súper comíamos el pollo rostizado con las manos. Para él era como si yo era el hermano mayor. Él hasta el día de hoy, él me llama y es así. Pero esto también me motivó y fue el siguiente paso que creo que es lo que yo animo a todo latinoamericano a hacer, no solo salvadoreños, sino latinoamericanos, es a darse la oportunidad de conocer el país que te acoge. Che ti accoglie. Perché è l'unico modo per star bene. Esatto. Per sentirsi a casa, in una nuova casa perlomeno. Per sentirsi meglio nella tua nuova casa que te ospita. Ahora, en esta nueva casa yo te puedo hablar que tengo amigos de todas partes. Me llevo más con la parte del sur, para ser honesto, pero he tenido la oportunidad de conocer al italiano de corazón, al italiano que está interesado en saber cómo somos, en saber de dónde venimos, el saber que no somos más animales de carga, sino que somos personas con objetivos y sueños. Cierto, absolutamente. Porque fíjate que fue bien importante para mí el pasar de una red de salvadoreños, porque eso fue mis primeros 2 años, era solo salvadoreños y hablar español. Luego paso a un círculo donde ya no era solo español, sino eran 7 lenguas al mismo tiempo. Y después paso, irónicamente, en mi proceso de integración en Italia, al círculo solo en italiano. Certo. Que es en el cual actualmente me estoy desenvolviendo. Entonces para mí fue eso una manera di come intendere l'italiano, come intendere lo che il siente. Io ti ringrazio, hai fatto un excursus molto forte, molto toccante e che apre veramente tocca il cuore. Grazie. Tocca tanto il cuore, la mente e il cuore. Chi ce l'ha a questo mondo? Perché purtroppo c'è gente che ce l'ha ma non lo fa funzionare. Certo. Diciamo la verità. Però le persone che hanno un'anima e un cuore sono molto forti le tue parole. Come sei poi riuscito che cosa è successo nella tua vita che il buon Dio ha voluto che cambiasse qualche cosina? Che cosa è successo? Cuando empecé a conocer a toda la gente del mundo, tuve la oportunidad de trabajar con una asociación italoafricana, donde fui vicepresidente durante 2 años, que recogíamos a gente en la calle. Justamente esa era nuestra labor. El programa se llamaba Ubicar sulla strada y lo hacíamos con una asociación que se llama Cambio Paso. Però guarda, l'Africa ti è entrata nel cuore. Sì. Visto? La mamma Africa, come si dice, sì. ti è entrata nel cuore.
he imparado tanto del oro, pero en ese momento, cuando yo empecé a tener esa vocación con la comunidad, yo empecé a ver no solo un tema de la necesidad social, de que te doy un plato, de que te doy comida, de que te acerco a los servicios médicos, que te vean y todo. Empecé a encontrar, en mi visión, yo nací con una asociación no formal, es una iniciativa que se llama Siempre Avanti. La Siempre Avanti, yo la creé con el desarrollo de poder ayudar a salvadoreños. Hasta el día de hoy sigo ayudando a salvadoreños de manera individual, no grupal, en esta iniciativa formal. Pero esa iniciativa yo la presenté ante la Unión Europea en un concurso que estaba promocionada por EU Stargis, que es un comisionado de la Unión Europea. Estos comisionados de la Unión Europea me ayudaron a hacer un marco teórico de la asociación. Pero después vimos que la asociación que teníamos no solo ayudaba de manera social, sino que también había la necesidad de crear un recurso económico. Es así como a través de la red de contactos, yo en ese momento, yo ya había salido de todos los trabajos operarios. Ya había salido del Eselunga, ya había salido de X, Y, cosas o trabajos como este, que son totalmente honorables, pero yo siempre tenía en mi corazón a qualcosa, y justamente creo que eso es lo que yo motivo a todos, a que no neguemos tener un sueño, porque hasta el día de hoy yo sigo trabajando por cumplir un sueño que está en mi corazón y que justamente me da una visión. Y es así como, y puedo decirlo, después de estar mi país con tanta dificultad, al día de hoy, gracias a la gestión de un presidente que está cambiando la historia y distintos funcionarios que están haciendo las cosas bien, y parte de esos funcionarios yo llegué a la Comisión Nacional de la Pequeña y la Microempresa, de la cual soy orgullosamente parte de este programa y representante para Milano. Cuando yo tomo esto, yo ya estaba fuera haciendo una labor en finanzas, en una empresa que se encarga de finanzas. Yo tomo esa representación y digo, esta es mi oportunidad. Aquí mi historia, y desde que yo firmé, porque es un acuerdo que se hace de manera bilateral entre ellos, yo dije, aquí tengo que cambiar mi vida. Aquí, y con todo respeto, quiero dejar los zapatos de trabajo con cubo a ponerme a ponerme un traje y cambiar la vida. Y es justamente como actualmente estamos desarrollando un proyecto y una iniciativa que se llama Promoitza, que es una agencia de comercio internacional, de la cual orgullosamente soy el responsable, no solo responsable de esta iniciativa, sino también tengo en cargo ser responsable de la casa comercializadora de Conamipe, del Ministerio de Economía en Milano. Y es así como te digo, ninguno de los que estuvieron conmigo en toda esta etapa que te he llamado, muy pocos quedan al día de hoy. Y los que quedan, mi única intención es poderlos motivar a que lo logren. Tanto en español, en árabe, en cualquier lengua o dialecto, porque guarda, en Irak eran como 10 dialectos que él me hablaba. Pero eso justamente me crea a mí el poder decirle a cualquiera, en Italia sí se puede. Porque créeme, y te estoy tuteando, discúlpame, créeme que el Italia a mí me dio 3 cosas. La seguridad. Porque ninguno aquí me ha hecho nada, nada que yo no lo haya permitido. La seguridad, la confianza en mí mismo, que eso es, nadie habla del proceso de integración. ¿Dónde está tu autoestima? Porque cuando yo pasé de vivir en El Salvador a venir a vivir aquí en una situación de dificultad, nadie me lo dijo. Pero yo creo que Italia fue el lugar que Dios escogió para que yo tuviera tranquilidad, para que yo me amara a mí mismo y sobre todo para que yo impactara a más personas. Aiutare anche loro. Quindi parlami appunto però mi devi dire il numero 1, perché hai detto sono 3 cose. La terza è sicurezza, la seconda è la fiducia, e la prima? E poi mi parli del progetto? La primera, y te soy totalmente honesto, mi hija. Si yo sigo en Italia y si sigo aquí,
es porque yo creo que mi hija, después que se gradúe y haga sus estudios superiores, bachillerato en El Salvador, ella tenga un futuro por el cual su papá trabajó. Que ella diga, me gradué en Génova, donde ella quiera, porque ella es amante del dibujo. Entonces yo sé que mi artista va a venir a laurearse en Italia, y por eso es que yo sigo sobre ese objetivo, porque ser egoísta, y creo que todos merecemos ser egoístas en algún momento. Yo quiero que mi hija tenga lo que yo no tuve, pero eso va a ser a partir de yo meterme en oportunidad para seguir adelante. En ese sentido, después de estar en ese círculo de italianos que te decía en el proceso, empecé a tener más amigos, y lo digo con mucho orgullo. Empecé a tener amigos que eran consiglieres, candidatos a consiglieres de Milano. Justamente mi labor social con esta asociación africana, después con la comunidad salvadoreña, me avecinó a estar cerca de ellos. Y ellos poco a poco me ayudaron a tener la fuerza suficiente para creer en mí mismo y llevar este tipo de cosas. Pero cabe mencionarlo, yo he tenido una gran bendición. Mi gobierno, cuando yo vine a Italia, nunca me ha dejado. Hasta el día de hoy, mi gobierno, el Consulado General de El Salvador en Milano, siempre ha estado conmigo, porque yo no lo veo. Es más, yo llego a mi consulado como que es parte de mi tierra. Pero, ¿por qué? Porque ellos han estado en toda la disposición de apoyar a un salvadoreño en el exterior. Y eso sí, a lo del César, lo que es del César. Y es así como también me he sido fortalecido. Continuando en esa misma idea, te decía que habíamos creado un círculo de contactos alrededor de toda Latinoamérica, en Milano. O sea, era decir, yo quiero hacer una cosa diferente. Y yo decía, esta cosa diferente ya no la puedo hacer con El Salvador, por X, Y o X motivo. Quiero hacerla con toda Latinoamérica. Durante un año hemos hecho relaciones públicas con todo nuestro equipo para llegar a los principales líderes comunitarios de toda Latinoamérica. Hoy en día estamos creando un festival que es la plataforma para... Que questo è il progetto. Exacto, este es el proyecto, es la plataforma para crear el primer networking latinoamericano en Milano. ¿Qué quiero decirte? Que todos los latinoamericanos tomemos un solo objetivo y vayamos adelante. Porque hoy en día yo me siento con peruanos, con ecuatorianos, con colombianos. El otro día comí con una venezolana que no quería ni que me fuera de la casa. Me metió tanto aguacate que no hallaba ni qué más hacer, porque le meten mucho aguacate a la comida. Pero aguacate, abogado. Entonces, c'è tanto, ahimè. Sí, pero todo esto, todo aquello que aprendí cuando era mi inicio del proceso migratorio, hoy en día hacerlo con mi comunità è molto più facile. Ma certo. Quindi praticamente, come dire, calare tutte quelle bandiere, unirsi in nome di tutto il nostro continente, dall'America Latina, fare una grande forza, perché c'è una grande storia, una grande cultura, una grande sapienza che è qua, che in Italia ci sono delle opportunità, perché ovviamente tutti qua raccolgono le opportunità, e rendere forte la propria economia, rende forte anche, come dire, la consapevolezza dei due paesi, quello che si può dare, l'import, l'export, cioè, c'è tanto dietro a questo progetto. Es que es tanto que yo te puedo decir, yo hablo con distinta gente de diversos lados del mundo a diario, pero una de las cosas más características de todo es que todos tenemos la visión de llevar a nuestra familia al siguiente nivel. Y yo como responsable de en este caso mi iniciativa que se llama Promoitza, es de llevar a los que estén cercanos a mi comunidad, primeramente la salvadoreña y después a las otras nacionalidades, al siguiente nivel. Pero que gente te esté volteando a ver y te esté diciendo, la inmigración es positiva. Porque ese es mi mensaje. Porque muchos se detienen en sufrir. Está bien, suframos, tengamos nuestro... Tutti hanno sofferto, anche io parlo, quando sono stato giù in Ecuador ho conosciuto degli italiani che sono andati giù in Ecuador, chi nel secolo scorso, chi adesso sono giù, ma non è che hanno sofferto tanto, lontano da casa, lontano da tutto, cultura, povertà estrema, però col loro sapere, col loro fare sono riusciti
a costruire, a fare qualcosa. E l'immigrazione è bello perché in questo caso, come tu sei una testimonianza viva, che con tutto cioè tu hai conosciuto in Italia non solo gli italiani, ma già una serie di popoli, Certo. no? Oltre che gli italiani. E mettere insieme tutte queste realtà, conoscere queste realtà, ti hanno dato una forza tale che per dire adesso io posso essere qualcuno. Certo. Come un po' di egoismo, e ci vuole anche, no? Quell'egoismo che serve per fare quel giusto passo per poi stare bene se stessi, perché se stai bene te puoi aiutare gli altri. Y Questo è innegabile. justamente esto, y voy a retomar esto, yo creo que vamos, no sé en qué parte estamos, Sì, dobbiamo chiudere purtroppo. pero el tema es el siguiente, el inmigrante latinoamericano, no solo hablo de El Salvador, no somos ATM. Nosotros no somos máquinas de enviar remesas. Certo. Nosotros somos agentes de cambio sociales y económicos Certo, que no solo tienen el impacto en su casa, sino en toda su comunidad. è vero. Entonces, si yo puedo enviar un mensaje este día, es que nuestros latinoamericanos que están en este proceso de integración a un país como el Italia, deben tener un objetivo claro en su cabeza. Certo. Y eso los tiene que motivar a crear sus propias empresas. Certo. Questa è credere in se stessi. Certo. Credere in se stessi, non pensare, perché poi un problema anche italiano, no? L'assistenzialismo, farsi aiutare, aspettare che qualcuno... Certo. In Italia c'è un detto che aiutati, che Dio ti aiuta. Certo. È così. Darsi la forza, darsi coraggio, credere, avere fede in Dio, che non ci lascerà mai soli, non ti ha abbandonato. Certo. A me è piaciuta una cosa di te, quando tu hai detto che l'oltreoceano c'è un nuovo René. Certo. Questo è un bel titolo, sai. Sì. È un René meraviglioso, Certo. un René che ha dovuto reinventarsi. Proprio. Come tutti gli emigranti, quando lasciano la casa, arrivano, si infilano come dentro a un contenitore, vengono buttati dentro al contenitore, non sei italiano, sei come gli altri, ma io non sono gli altri. Sì. Noi siamo persone e come tali dobbiamo essere rispettate. Certo. Abbiamo dei diritti, abbiamo dei sentimenti che dobbiamo tirare fuori e tu l'hai fatto. Hai tirato fuori i tuoi sentimenti, la tua forza, la tua fede e il tuo credo. Certo. E hai fatto un nuovo René. Certo, Un nuevo René. y es justamente así. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de esto. Ma Yo grazie sí a te. creo en inmigración positiva. Sí Certo. creo que el inmigrante de la diáspora salvadoreña puede crear cosas nuevas. Certo. Y hablo desde mi bandera, aunque puedo meterme en cualquier bandera hoy en día como un huésped. Certo. Pero eso me hace pensar que cuando cruzamos el océano, para los que hemos cruzado el océano para llegar a Italia, Certo. ya sea en barca o en avión, Lo che sia. podemos reinventarnos. Certo. Como empresario salvadoreño en Italia, yo sí puedo dar fe de que puedes lograr todo lo que tú quieras. Certo, è vero. Io ti ringrazio tantissimo René, grazie di cuore No, per gracias per me. l'opportunità che tu hai dato a me e hai dato ai miei carissimi amici di Radici del Mondo che ci guardano veramente un po' da tutte le parti d'Italia e anche da molto dall'America Latina, dagli Stati Uniti, che ringrazio di cuore. E infine ricordo, cari amici, di iscriversi al canale a Radici del Mondo e al sito internet www.radicidelmondo.com, alla pagina di Facebook, Instagram, tutti i social, e non che ringraziare comunque il locale, il Besla, che ci ha dato l'opportunità di poter registrare questa bellissima intervista nella città di Milano. Ancora ti ringrazio gli amici salvadoregni, scusatemi, e ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie di cuore. Gracias, mil gracias.